Hoy es 25 de febrero y celebramos en la iglesia a dos mártires, sacerdotes, compañeros, los dos. Son del siglo pasado, italianos, de la orden de los salesianos, esta orden fundada por San Juan Bosco en el siglo XIX. Los dos santos se llaman el padre Luis Versiglia y el padre Calixto Caravaggio. El padre Luis nació en 1873 en Pavía, en Italia, y luego fue a Turín para estudiar con los salesianos. Él quería ser veterinario una vez terminada la escuela con los salesianos, pero en un momento cambió de opinión. Estaba en una misa en la cual unos salesianos eran enviados a misionar, les colocaban el crucifijo en la misa y los enviaban a la misión, y estando presente en esa misa, este muchacho, el padre Luis Versiglia, ahí cambió de parecer, de opinión, y se quiso consagrar a Dios como sacerdote. Estudió con los salesianos, se ordenó sacerdote en 1895, hizo algunos trabajos apostólicos en Italia, pero lo que él más deseaba era misionar lejos, es decir, llevar la palabra de Cristo, llevar la verdad a lugares alejados, lugares en donde no conocen a Cristo. Especialmente él quería ir a China, y se le dio ese sueño, ese deseo. Se preparó bien antes, estudió también el idioma para poder predicar allí el Evangelio. Y en el año 1906 se concretó la primera expedición de sacerdotes religiosos salesianos a China, año 1906. Primero estuvo en la ciudad de Macao, al sur de China. Luego fueron expulsados ahí porque cambió el gobierno de esa región y de esa ciudad, y el gobierno devino en un gobierno más enemigo de los cristianos, anticlerical, con lo cual fueron expulsados de ahí. Estuvo un tiempo en Hong Kong y finalmente en China. ¿Qué hacía este hombre y sus compañeros? Bueno, tenían casa de formación, seminario, llevaban adelante el carisma salesiano, que es la educación de los niños y de los jóvenes. Tenían además casas en donde atendían a pobres, a necesitados. El padre Calixto era más joven que el padre Luis Versiglia. Él nació en 1903, se ordenó sacerdote y también fue enviado como misionero en China. Allí se encontraron en el año 1929. China, recordemos, era, al igual que lo es hoy día, comunista, del régimen comunista. Y el comunismo es esencialmente antirreligioso, anticristiano. Esencialmente, el comunismo trata de perseguir a los religiosos, especialmente a los cristianos, a los católicos. Recordemos que para el fundador del comunismo, Carlos Marx, la religión es el opio de los pueblos. Eso decía él, ¿no? Es decir,
La religión hace que las personas vivan adormecidas, anestesiadas, y por estar anestesiadas no se comprometan con los problemas sociales. Según Marx, las personas religiosas, por estar muy pendientes del cielo o de la vida eterna o de las cosas espirituales o del más allá, según él, eso hace que el cristiano no se comprometa con los problemas del prójimo, con los pobres, con las realidades sociales diversas. Según Marx, la religión favorece la injusticia social, la desigualdad social, porque hace que estemos muy pendientes del más allá y no del más acá con sus problemas. Por esa razón es que esencialmente el comunismo, los partidos comunistas son esencialmente ateos, y no solamente ateos, sino además enemigos viscerales de la religión, de cualquier religión, especialmente la religión católica. Por otra parte, odian también la religión porque los comunistas suelen ser autoritarios, totalitarios. Entonces, claro, los cristianos no damos reverencia absoluta, o no nos sometemos de manera absoluta a una autoridad humana, a una autoridad política, sino a Dios y a la voluntad de Dios y a las leyes de Dios. Por esa razón es que a los autoritarios, a los totalitarios, no les gusta para nada la religión, porque ellos quieren que la reverencia sea hacia ellos, ¿no? Que el pueblo, que las personas se les sometan absolutamente, ¿no? En todo. Cosa que el cristiano, el buen cristiano, no hace. El buen cristiano se somete en primer lugar a Dios y no a una autoridad política o a una persona en particular. Otra segunda razón por la cual el comunismo ataca la religión, odia la religión. Bueno, China era comunista, al igual que ahora. En aquellos años habían existido en esos años distintos ataques de los comunistas chinos hacia la iglesia, hacia los misioneros. A veces aparecían así atentados contra misioneros o contra casas de formación o iglesias o lugares que tenían ahí los misioneros, capillas, etc. Aparecían atentados, a veces eran quemadas algunas iglesias. Bueno, en ese contexto arduo, hostil, trataban de misionar estos dos sacerdotes, el padre Luis Versiglia y el padre Calixto Caravaggio. Un día como hoy, 25 de febrero del año 1930, ellos dos iban con tres catequistas arriba de un barco a visitar otra casa que tenían los salesianos en otro lugar de China. Era un viaje, digamos, así apostólico, pastoral. Y bueno, fueron capturados por los bolcheviques, los comunistas chinos. Y en ese momento, al parecer, quisieron abusar de las tres catequistas salesianas, sobrepasarse. Intentaron
los sacerdotes defender a estas 3 jóvenes. Ellos buscaban apartarlas seguramente para hacer algo, ¿no? Abusar de ellas. Ellos buscaron defenderlas justamente de ese ataque. Ahí hay un diálogo entre uno de los comunistas ateos con una de las catequistas. Claro, ellas tenían en el cuello colgado un crucifijo. Entonces, en un momento, uno de estos enemigos, digamos, de la fe le dice a la catequista, le gritó, ¿no? ¿Por qué amas estas cruces? Claro, no entendía nada, ¿no? No sabía lo que significaba la cruz, ¿no? ¿Por qué amas estas cruces? Como si fueran un objeto cualquiera. Y acá viene esta frase terrible de uno de los asesinos. Dice: nosotros los odiamos con toda nuestra alma. Bueno, esto confirma lo que venimos diciendo, ¿no? Del odio visceral de los bolcheviques, de los comunistas, hacia el cristianismo, hacia la iglesia, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas, ¿eh? Acá él mismo dice, denuncia, hace referencia, anuncia ese odio a la fe. Revela ese odio a la fe. Bueno, ahí entonces, cuando los sacerdotes buscaron defender a las muchachas, fueron asesinados, fueron fusilados. Los llevaron a un bosque, se arrodillaron. En ese momento se escuchó que un sacerdote confesaba al otro los pecados y viceversa, se confesaron entre ellos, arrodillados en el bosque, luego de lo cual vino el fusilamiento. El Señor nos dé esa fortaleza, esa valentía, ese amor a la misión, ese deseo de llevar la palabra de Cristo a otros lugares. Estos hombres nos enseñan que ser misionero no es vivir una vida cómoda, no es estar en la cómoda. A veces nosotros nos conformamos en la situación que estamos, somos cómodos. Decimos, bueno, ya está, yo ya tengo fe, ya creo, rezo, voy a misa, listo. Bueno, hace falta más, ¿no? Hacer más, lo que podamos, misionar un poco más, salir un poco más, quizás en nuestra familia, en el trabajo, en la comunidad. Salir un poco más. La misión nos hace bien a todos, especialmente a aquel que misiona y a la persona que recibe el mensaje. Que podamos, entonces, llevar la palabra de Dios a otros lugares y sepamos que si queremos misionar, si queremos vivir bien el Evangelio, ser buenos cristianos, buenos católicos, también vamos a sufrir rechazo, incomprensión, un poco de burla a veces. Bueno, será ese nuestro martirio, ¿verdad? Serán esas las cruces que tendremos que ofrecer al Señor, como han hecho hoy un día como hoy, del año 1930, estos 2 mártires salesianos, que además fueron los primeros mártires salesianos en China. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre Luis Versiglia, Padre Calixto Caravario, sacerdotes, salesianos, mártires, rueguen por nosotros.